¿Qué pasa con los contribuyentes del sistema B? Creemos que en esta situación tan crítica, haber aprobado una norma como la que estamos comentando, en realidad no genera un beneficio. Los contribuyentes que han optado por la aplicación de pérdidas bajo el sistema B están sufriendo exactamente los mismos problemas de los contribuyentes que han optado por el sistema A. No darle la oportunidad a estos contribuyentes de aplicar íntegramente la pérdida podría exponerlos a que si estos contribuyentes mejoran su situación económica en el 21 o en el 22, tengan que pagar en esos ejercicios impuesto a la renta, por lo menos sobre el 50% de su renta imponible. ¿Y de qué importa finalmente, como hemos visto, que el contribuyente tenga ilimitado plazo para aplicar su pérdida del 2020 si lo que necesita es liquidez? Lo importante sería que el 21 o el 22 no pague impuestos por la aplicación de una pérdida que probablemente sea extremadamente significativa producida en el año 2020. Tercer tema, y aquí termino. Comentarios a la suspensión y modificación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Como todos sabemos, los pagos a cuenta son anticipos, montos que se pagan adelantadamente del impuesto a la renta que finalmente se determine al 31 de diciembre de cada ejercicio. De acuerdo al artículo 85 de la ley y 54 del reglamento, el pago a cuenta es el mayor de dos variables, el porcentaje, 1.5, o el coeficiente. En general, los sistemas de suspensión y modificación de pagos a cuenta que están recogidos en el artículo 85 de la ley y el 54 del reglamento comprenden el cumplimiento de diferentes requisitos y condiciones que son bastante complicadas de llenar. Vamos en este cuadro, digamos, a graficar tres grandes grupos. El primer grupo es un grupo de disposiciones que prevén la suspensión de pagos a cuenta de febrero a julio, si el contribuyente ha calculado su pago a cuenta con 1.2. Para ello, este contribuyente debe requerir o necesita la aprobación expresa de SUNAT. El segundo grupo de reglas relacionadas a la suspensión o modificación de pagos a cuenta tiene que ver con la suspensión o modificación del pago a cuenta, si es que el contribuyente está determinándolo bajo el régimen del 1.5, en el periodo de mayo a julio, y siempre y cuando los resultados del balance general al 30 de abril me determinen un determinado resultado a favor de esta suspensión o modificación. Y el tercer grupo es un grupo de disposiciones que están relacionadas con la suspensión o modificación de pagos a cuenta que van de agosto a diciembre. Estos dos últimos grupos requieren o no necesitan una aprobación expresa de SUNAT, pero sí una aprobación automática. Esta regla general, como comentamos, está llena de requisitos, de condiciones. Es un procedimiento, digamos, tedioso. De febrero a julio, el contribuyente puede suspender sus pagos a cuenta, aun cuando los estados de ganancias y pérdidas a los meses de febrero, marzo, abril o mayo no arrojen pérdida. Podrían arrojar coeficientes como los que menores o hasta los que se señalan en la tabla, con los estados de ganancias y pérdidas cortados a cada mes de acuerdo a la tabla. Pero para ello se necesita presentar una solicitud a la SUNAT y cumplir una serie de requisitos administrativos que pueden originar un procedimiento, digamos, administrativo tedioso y que no necesariamente arroje una respuesta automática en febrero. De mayo a julio, existe otra forma para suspender o modificar los pagos a cuenta. Depende del estado de ganancias y pérdidas de abril, pero no necesariamente de eso, sino que también hay que hacer un contraste con los resultados al ejercicio anterior. Esta tabla tiene, en resumen y con ejemplos, todas las situaciones hipotéticas que pueden producirse cuando un contribuyente evalúa la suspensión de sus pagos a cuenta bajo la forma general de mayo a julio. Solamente voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si el contribuyente decide suspender sus pagos, o evaluar si suspende o modifica su pago a cuenta de mayo con el balance al 30 de abril, no basta el balance al 30 de abril. Tengo que ver el resultado del ejercicio anterior.
Si el resultado del ejercicio anterior arrojó pérdida y al 30 de abril también tengo pérdida, mi pago a cuenta hipotético de 1.5 se suspende y se convierte en 0. Ese análisis de contrastar el resultado con el balance al 30 de abril y el resultado al 31 de diciembre del ejercicio anterior se aprecia en esta tabla y es un procedimiento que tiene que hacer el contribuyente para determinar si de acuerdo a esta segunda modalidad puede o no suspender. Además, no basta cumplir con lo que dice la tabla. La ley establece, además, que los contribuyentes no deben tener deuda pendiente de enero a abril por pagos a cuenta, porque si la tienen, entonces no pueden suspender ni modificar el pago a cuenta. Como vemos, de enero a julio existe un procedimiento intrincado en la ley y el reglamento para suspender los pagos a cuenta. ¿Qué es lo que ha hecho el decreto legislativo 1482? Ha aprobado una medida excepcional para suspender o modificar los pagos a cuenta que van de abril a julio. Las razones las explica la exposición de motivos. Primero dice que el contexto económico es excepcional. Hay un factor externo de desaceleración global y un factor interno de contención por la pandemia. Señala que, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, va a haber una desaceleración profunda, el PBI va a caer en menos 0.52, los contribuyentes necesitan la liquidez y el objetivo que busca el gobierno es evitar que se comprometa el capital de trabajo de las empresas o los recursos para mantenerse o continuar en el mercado. Entonces, debido a eso, se aprueba este régimen. La pregunta ¿es un régimen obligatorio? ¿Yo tengo que ir de frente a este régimen o es subsidiario? Primero tengo que intentar suspender por el régimen general. Leyendo la exposición de motivos, resulta que el legislador ha entendido que este es un régimen subsidiario, es decir, nótese, dice la exposición de motivos, que si de acuerdo con dichas normas suspenden sus pagos a cuenta en algunos o en todos los meses antes señalados, la propuesta no le aplicaría en dichos meses. Parte el legislador de la premisa de que el contribuyente primero intenta suspender sus pagos a cuenta con el régimen general, y si no funciona, recién va a la medida excepcional. Parece extraño, creeríamos que debió haber sido interpretado esto de otra manera. Muchos contribuyentes están analizando directamente la aplicación de esta disposición porque entendemos que la disposición para suspender o modificar los pagos a cuenta bajo la línea general es muy densa, probablemente no se cumplan los requisitos que propone la norma. Inmediatamente entonces saltamos a este decreto legislativo. ¿A quiénes aplica? Aplica a todos los contribuyentes que calculan sus pagos a cuenta con el artículo 85, a los contribuyentes que están en regímenes especiales, Amazonía, sector agrario, acuicultura, e inclusive los contribuyentes del MIPE tributario. Importante decirlo porque hemos recibido algunas consultas de algunas empresas, digamos, pequeñas, o empresas entrando a regímenes de grandes y principales contribuyentes, y creemos que la exposición de motivos en este punto es bastante clara. El beneficio de la medida excepcional también puede ser utilizado por los contribuyentes MIPE tributario en cualquiera de los dos sistemas en los que se encuentren, hasta 300 UITs o superiores a 300 UITs de ingresos. ¿Por qué solo pagos a cuenta de abril a julio del 2020? Esto es muy importante porque yo particularmente pienso que es probable que este sistema de suspensión o modificación se amplíe a meses posteriores a julio del 2020. La exposición de motivos plantea algunas conjeturas que preocupan. Nótese que solo se han considerado los referidos meses del año, dado que es acto como consecuencia de la paralización de las actividades económicas y su consecuente reactivación paulatina por sectores y etapas tras levantarse el estado de emergencia. Por los periodos de agosto a diciembre, los contribuyentes deben continuar determinando sus pagos a cuenta conforme a lo dispuesto en el 85A. Ello atiende a que por este semestre se estima que habrá una recuperación de la economía hasta llegar a los niveles que se tenían antes de la cuarentena. La pregunta es, ¿esta aseveración puede ser sostenida después que se ha prorrogado el estado de emergencia sanitaria? Particularmente pienso que no. Creo que pensar que el segundo semestre del año 2020 va a suponer la recuperación de la economía, los niveles que se tenían antes de la cuarentena, es una estimación muy optimista. Creo que eso no va a ocurrir. Y por eso es que pienso que lo más rescatable que debería ocurrir en este momento es que este sistema se aprueben nuevas disposiciones para
que la medida excepcional sea aplicable para futuros meses. Esperemos qué es lo que hace el MEF. En corto, los últimos minutos, ¿cómo se aplica la medida excepcional? Se utiliza una comparación mes a mes a fin de determinar si ha habido una disminución o no respecto de los ingresos netos percibidos en abril, mayo, junio, julio. ¿Cuáles son los resultados de la comparación? Si los ingresos disminuyeron abril del 2020 respecto a abril del 2019 en más del 30%, se suspende el pago a cuenta, sin perjuicio de presentar la declaración jurada. Si los ingresos disminuyeron hasta en 30%, entonces el pago a cuenta se modifica. El pago a cuenta resultante se multiplica por un factor, 0.5846. Y si los ingresos no disminuyeron, no resulta aplicable ni la suspensión ni la modificación. Es un ejemplo muy sencillo. Una empresa que inició operaciones en mayo del 2019, en abril no tiene ingresos, estamos viendo que en abril del 2020 no tiene ingresos, y mayo, junio y julio ha proyectado estos ingresos. Y los ingresos que aparecen en la columna de la derecha son los que percibió en el 2019, siendo el mayor el de diciembre del 2019. En este caso, simplemente lo que se trata es de hacer una comparación para determinar cuál va a ser el resultado de sus pagos a cuenta. En abril, como en abril 2020 no obtuvo ingresos, de acuerdo a la norma, se compara entonces con los ingresos del abril del 2019 que no tiene, porque la empresa inició operaciones en mayo. Entonces se tiene que escoger el mes de 2019 donde obtuvo la mayor cantidad de ingresos, fue diciembre. En ese caso, entonces, se suspende el pago a cuenta porque la disminución ha sido mayor a 30%. En mayo, la disminución es menor al 30% y por lo tanto el pago a cuenta de mayo se multiplica por el factor. En junio y en julio no existe disminución, por lo tanto no hay ni suspensión ni modificación. Es una regla bastante sencilla, bastante concreta y que además da el beneficio de que no la suspensión o la modificación proceda aun cuando existan deudas por pagos a cuenta de enero a marzo. La norma ha sido clara en señalar que ese requisito no se va a exigir para suspender o modificar los pagos a cuenta de acuerdo a este régimen excepcional. Eso es todo por mi parte, y ahora doy pase a José Gálvez, que nos acompaña con la parte de depreciación. Gracias. Hola, ¿qué tal? Permítame un segundito compartir la pantalla, por favor. Muy bien. De acuerdo. Bueno, vamos a revisar brevemente algunas normas especiales sobre la depreciación tributaria y luego voy a hacer una breve referencia a alguna modificación que se ha introducido en la ley respecto a la deducción de los desmedros de existencias. En cuanto a la depreciación, se ha establecido un régimen especial que comprende la depreciación de edificios y otras construcciones, y además la depreciación de otro tipo de bienes muebles. En el caso de los edificios y las construcciones, este régimen especial se puede estudiar desde dos grupos. Un régimen común aplicable para todos los contribuyentes y un régimen especial aplicable solamente para las empresas que prestan servicios de restaurante, hoteles, agencias de viaje, espectáculos y afines. Con relación a la depreciación aplicable a otro tipo de bienes distintos a los edificios y las construcciones, se pueden distinguir tres reglas o tres grupos de reglas. En primer lugar, las aplicables a todos los contribuyentes en general, y luego reglas específicas aplicables a empresas de transporte de personas o de mercancías, y reglas específicas aplicables a las empresas de restaurantes, hoteles, agencias de viaje, empresas de espectáculos y afines. Ese es más o menos el esquema general, y en los siguientes minutos vamos a profundizar un poquito sobre el contenido y el alcance de las normas que regulan la depreciación en cada uno de estos escenarios. Empezamos con edificios y construcciones.
como habíamos mencionado hace un momento, existe una regla general para todas las empresas, que aplica también para los restaurantes, hoteles y agencias de viajes. Esa regla se refiere a los inmuebles construidos a partir del 1 de enero del 2020. Las vamos a revisar en un momentito. Lo primero, tener en cuenta que todas las empresas, incluyendo los restaurantes, hoteles, agencias de viaje y afines, van a utilizar una regla especial de depreciación aplicable a los inmuebles que hayan sido construidos a partir del 1 de enero del 2020. Y adicionalmente, en el caso específico ya de los restaurantes, hoteles, agencias de viajes y afines, se establece una regla de depreciación especial que comprende otros inmuebles construidos incluso con anterioridad, que se encuentren afectados a la producción de estos negocios. Bueno, seguimos. Vamos al régimen especial aplicable a todas las empresas. Ese régimen especial aplicable a todas las empresas, como he señalado, comprende la depreciación de inmuebles que hayan empezado a construirse a partir del 1 de enero del año 2020 y, como vamos a ver más adelante, cuya construcción haya culminado al 31 de diciembre del año 21, o por lo menos que se encuentre con un avance del 80%, al 31 de diciembre del 22. Perdón. Este tipo de normas, obviamente, tiene por objeto promover la industria de la construcción. Es evidente que en un escenario recesivo, o un escenario tan crítico como el que estamos atravesando, el Estado tiene que fomentar las principales actividades productivas del país, y en la construcción de edificios es una de ellas. ¿No? Y entonces, con esta norma lo que se pretende es entregarle un beneficio a las empresas que construyen o adquieren inmuebles que se construyan a partir del 1 de enero, beneficio que consiste en poder depreciar el valor del inmueble adquirido de una manera más acelerada, de una manera más rápida. Ok, la primera regla, entonces, que debe observarse para poder gozar de esta depreciación acelerada, es que la construcción se haya iniciado a partir del 1 de enero del año 20. ¿No? Lo que se quiere es fomentar la construcción, y entonces la lógica es, ok, esto va a beneficiar a los inmuebles que se hayan empezado a construir a partir de este año, ¿cierto? ¿Cómo se demuestra el inicio de la construcción? La norma habla que se tiene que acreditar el inicio de la construcción con la licencia correspondiente expedida por la municipalidad distrital, o mediante cualquier otra prueba que defina el reglamento. Y aquí hago un paréntesis. Este tipo de normas promocionales o este tipo de normas de fomento no son nuevas. Ya por lo menos en 2 ocasiones antes se había establecido esta depreciación acelerada en situaciones también críticas en materia económica. Una de estas situaciones fue la que sucedió en el año 2010 por la crisis inmobiliaria de Estados Unidos. Allí, en el gobierno de Alan García, se promulgó la ley 29.342, que estableció un régimen de depreciación muy similar a este. Y en esa norma se decía exactamente lo mismo que se está comentando acá, que para acreditar el inicio de la construcción, se tenía que presentar la licencia o cualquier otra prueba que precise el reglamento. El problema de esas normas anterior fue que el reglamento nunca se aprobó, nunca se señaló vía reglamentaria cuál podría ser esa otra prueba que permita acreditar el inicio de la construcción. Teniendo en cuenta ese antecedente, no sorprendería que en este caso tampoco se emita un reglamento en el que se precisen cuáles son las otras pruebas que permitirían acreditar el inicio de la construcción. Frente a esa situación, la única prueba que valdría para acreditar el inicio de la construcción sería la licencia de construcción. Esto, por lo demás, ha sido fijado por el Tribunal Fiscal en un caso o en 2 que se originaron por la aplicación de la norma anterior que les comento. Ahí sí, en la RTF 1013 del 11 del 2018 y en la 08420 1 del 2017, el Tribunal Fiscal establece
claramente que ante la ausencia de una norma reglamentaria, se va a considerar únicamente la licencia de construcción para fijar el inicio del plazo. Entonces, ese es nuestro punto de partida, ¿no? Para poder acceder a esta depreciación acelerada, el inicio de la construcción tiene de todas maneras que acreditarse con la licencia de construcción. Licencia de construcción que debe tener como fecha alguna después del 1 de enero, ¿no? Si la licencia de construcción se emitió con fecha, no sé, por decir algo exagerado, el 30 de diciembre del año 19, y la actividad física de construir empezó en el año 20, en ese caso, en la medida que la licencia ha sido otorgada en el año 2019, ese inmueble no podría estar comprendido dentro de los alcances de esta depreciación acelerada. Bueno, entonces esa es la primera condición, que el inicio de la construcción se haya dado a partir del 1 de enero del año 20. Inicio que, como he dicho, se debe acreditar con la licencia de construcción correspondiente. La segunda condición para estar dentro del supuesto previsto en la norma es que hasta el 31 de diciembre del año 22, o sea, el subsiguiente, hay 2 años, haya finalizado la construcción, o por lo menos se encuentre avanzada en un 80%. La finalización de la construcción se va a acreditar con la conformidad de obra respectiva o con cualquier otra prueba que señale el reglamento. Otra vez aquí lo más probable es que no salga un reglamento en el que precises otra prueba, con lo cual la finalización de la construcción tendría que acreditarse para estos efectos con la conformidad de obra correspondiente. En ausencia de la conformidad de obra, la SUNAT va a presumir que el avance de la construcción ha sido menor al 80%. ¿Y por qué? Porque para gozar del beneficio no es necesario o indispensable que se haya culminado la construcción hasta el 31 de diciembre. También podría accederse al beneficio si se acreditara que la construcción estaba avanzada hasta el 80% de esa fecha. Y ahí es donde viene el problema, porque si no ha concluido la construcción, si no se cuenta con la conformidad de obra, la SUNAT va a presumir que el avance es menor al 80%. Pero esa presunción es una presunción relativa. El contribuyente puede demostrar en contrario. Y aquí sí hay libertad de medios de prueba. No es necesario que salga un reglamento. El contribuyente puede, con medios de prueba idóneos y veraces, puede acreditar que el avance de la construcción al 31 de diciembre del año 22 fue por lo menos el 80%. ¿Cuáles son esos elementos de prueba? Bueno, ya el Tribunal Fiscal también, analizando la norma anterior, nos da algunas pistas. En la resolución 1036.1.3 de 2018, el Tribunal señala que esa prueba puede estar dada por una valoración conjunta de diferentes medios, como las valorizaciones que emiten los constructores, donde se señala el avance de la obra, los informes de los supervisores de la obra, los comprobantes de pago, y podríamos añadir ahí tal vez el contrato, el presupuesto, y eventualmente incluso un peritaje sobre el avance de obra, ¿no? Entonces hay libertad de pruebas para demostrar que al 31 de diciembre del año 22 la obra ya tenía un avance de más del 80%. ¿Ok? Entonces estas son las dos condiciones para que el inmueble pueda estar sujeto a las reglas de depreciación que vamos a comentar en un instante. La primera condición, que la construcción se haya iniciado a partir del 1 de enero del año 20, lo cual tiene que demostrarse sí o sí con la licencia correspondiente. Y la segunda condición, que al 31 de diciembre del 22 haya culminado la obra, o por lo menos esta tenga un avance del 80%. Muy bien. Si ya estamos frente a ese escenario, ya nos vamos acercando a la depreciación especial que establece la disposición que estoy comentando. Pero hay algo más. La norma actual señala que el inmueble que va a estar sometido a esta depreciación acelerada se encuentre totalmente afectado a la generación de rentas gravadas de tercera categoría. Totalmente, dice la norma. Y esta regla es una innovación de esta norma.
Esta norma reproduce casi en su totalidad la Ley 29.342 del año 2010 que comentaba hace un momento. Pero esta regla difiere. Esta sí es una inclusión realizada por esta disposición que no estuvo en la norma anterior. Para estar, en consecuencia, comprendido dentro del ámbito de aplicación de la norma que comentamos, que es el Decreto Legislativo 1488, el inmueble del que se trata, ese que se empezó a construir en el 2020, que la construcción culminó, estuvo al 80% al año 22, ese inmueble tiene que estar totalmente afectado a la generación de rentas gravadas de tercera categoría. Y ahí tenemos un pequeño problema, porque pueden haber muchísimas empresas que tengan, además de rentas gravadas, rentas inafectas o rentas exoneradas. Pongo solamente un ejemplo. Imagínense una empresa industrial que produce prendas de vestir para la exportación y compra un inmueble para sus oficinas administrativas. Y resulta que esta empresa, además de obtener rentas gravadas por la venta de los productos que fabrica, también tiene el drawback, que como sabemos es una renta inafecta. También recibe el drawback. Y en la oficina, esta oficina que puede tener, no sé, 20.000 metros cuadrados, trabajan 2 personas, hay 2 escritorios que se utilizan para hacer todos los trámites del drawback, que genera rentas inafectas. Entonces, si aplicamos en forma literal el texto de la norma, este beneficio al que se refiere la misma no alcanzaría el inmueble que estamos comentando, toda vez que en este inmueble se realizan otras actividades, esos trámites del drawback que no generan rentas gravadas. Es un tema, lo dejo ahí, espero que pueda ser aclarado, pero en principio, por una interpretación textual de la norma, este tipo de inmuebles estarían excluidos. Bueno, la norma también señala que van a comprenderse dentro de esta depreciación acelerada los inmuebles que hayan sido adquiridos a terceros. No solamente la norma comprende los inmuebles construidos por el contribuyente, sino también comprende los inmuebles que el contribuyente haya adquirido. ¿No? Esto tampoco es nada nuevo, también se señalaba en la Ley 29.342. En este caso, lo que se señala es que ese inmueble tiene que haber sido adquirido entre los años 20 y 22. Y ese inmueble tendría que haberse iniciado su construcción el 1 de enero, a partir del 1 de enero del 20, y haber finalizado al diciembre del 22, o sea, las mismas condiciones anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, si una empresa adquiere a un tercero entre el año 20 y el 22, un inmueble que fue construido por ese tercero entre el año 20 y el 22, ese adquirente va a poder también comprender el inmueble adquirido dentro de las reglas de depreciación acelerada. Aquí hay una crítica o un comentario y tiene que ver con los contratos de leasing. Muchas veces la adquisición es realizada por la empresa a través de un contrato de leasing con algún banco, alguna empresa de leasing. El contrato de leasing de un inmueble normalmente no va a tener una duración menor a 5 años. Imagínense que en el año 20 o en el 21, una empresa compra un inmueble construido recientemente, también en el año 20 o 21, compra el inmueble con un leasing, se financia con el leasing. Y el contrato de leasing del arrendamiento es a 5 años. Eso quiere decir que entre el año 21, que contrató el leasing, y el año 26, que vence el plazo de leasing, esta empresa, desde un punto de vista jurídico, no va a ser el propietario del inmueble. No va a haber adquirido el inmueble. Entre el 21 y el 26, que dura el contrato de leasing, la empresa, en nuestro ejemplo, es un simple arrendatario. No tiene la propiedad. Eso no quiere decir que para efectos contables no esté en el activo, claro que sí. Pero desde un punto de vista legal, la empresa que tomó el contrato de leasing es solamente un arrendatario. Va a adquirir recién la propiedad en el año 26. En ese escenario, si interpretamos literalmente la norma,
ese caso no podría estar sujeto dentro de la depreciación que está señalándose en esta disposición, toda vez que la adquisición no se habría realizado entre los años 20 y 22, sino la adquisición sería realizada en el año 26, cuando culminó el plazo del arrendamiento y la empresa, en nuestro ejemplo, ejerció la opción de compra correspondiente. Entonces, en este caso, la empresa adquirente podría utilizar la depreciación acelerada de las normas de leasing, pero no estas reglas de acá. Muy bien. ¿Cuáles son las reglas de la depreciación acelerada? Bueno, lo que dice la norma es que en el caso de los inmuebles comprendidos dentro del alcance de la misma, es decir, los inmuebles que cumplan las condiciones que hemos revisado, se va a aplicar una depreciación lineal del 20%. 20%. ¿Ok? Si el inmueble hubiera empezado a depreciarse en el año 2020, en este año la tasa es de 5%. A partir del año 21 se utilizaría la tasa del 20% por todos los años que falten, salvo en el último que se aplicaría el porcentaje diferencial, ¿no? En lo del año 20, la tasa del 5, que es la tasa actual, a partir del 21, la tasa del 20, y en el último año, la tasa diferencial para completar la depreciación. Si el inmueble hubiera empezado a depreciarse en el año 21, ahí sí se aplica la tasa del 20% anual hasta que se encuentre totalmente depreciado. Aquí preguntamos si se puede usar una tasa menor. Y aquí la respuesta del texto que fluye, del texto de la norma, es que no se puede utilizar una tasa menor. Este régimen, de la manera en la que está redactada la ley, no es opcional, es obligatorio. Si el inmueble cumple las condiciones que hemos visto, la depreciación tiene que ser necesariamente para efectos tributarios del 20%. Y aquí hay una gran diferencia entre la norma actual, el decreto legislativo 1488, y su precedente, que es la ley 29.342. En la ley 29.342 se establecía expresamente que los contribuyentes podrán utilizar esa depreciación acelerada. En la norma actual sentencia en forma categórica que los edificios y las construcciones que cumplan esas condiciones que hemos visto se depreciarán de esa forma. Mientras que en el precedente era una opción, en la ley actual, en la norma actual, es una imposición. Y ese es un tema que puede ser harto discutible, porque podría ser que en lugar de generar un beneficio, genere un perjuicio. Recuerden ustedes, como decía Silvia, que las pérdidas, el arrastre de pérdidas se encuentra limitado. Si la empresa tiene pérdidas, como va a tenerlas muy probablemente en el año 20, el 21, y utiliza la depreciación acelerada del inmueble que adquirió en alguno de estos años, esa pérdida se va a ver incrementada. Y podría ser que pueda perder el derecho a utilizar las pérdidas si se acogiera al sistema A y venciera el plazo previsto en la norma para poder arrastrarlas. Entonces, en ese caso, a la empresa no le convendría utilizar esta depreciación. Sin embargo, de la manera en la que está redactada la norma, es una imposición. La ley está obligando a que se utilice esta tasa de depreciación. No es una opción del contribuyente. Entonces, si se adquiere un inmueble que cumple las condiciones señaladas, el contribuyente solamente podrá depreciar con la tasa del 20%. ¿Qué más? Bueno, esta regla también comprende los costos posteriores. Puede ser un inmueble que ya ha sido adquirido por la empresa antes del año 20, y a partir de este año la empresa hace alguna ampliación, alguna remodelación, incorpora algún costo posterior. En ese caso, el valor de ese costo posterior incorporado podrá estar sometido a esta regla de depreciación especial. Ese es el régimen, señores, aplicable en forma común
a todos los contribuyentes que construyan directamente o adquieran inmuebles que cumplan con las condiciones que hemos señalado. En el caso de las empresas que prestan servicios de restaurantes, hoteles, agencias, espectáculos, faltó ahí, y afines, la norma contiene una regla especial. En este caso, la norma dice que se podrá acoger a una depreciación acelerada también los otros inmuebles que forman parte del activo fijo afectado a la producción de las rentas de establecimientos de hospedaje, agencias de viaje, turismo, de restaurantes y servicios afines, o del activo fijo afectado a la producción de renta por la realización de espectáculos públicos, culturales y no deportivos. Aquí estamos haciendo referencia a inmuebles que hayan sido construidos con anterioridad al año 20 y que ya se hayan encontrado depreciándose antes del año 20. ¿Ok? Y en este caso, no se requiere que el inmueble sea de propiedad de la empresa. Es suficiente que el inmueble forme parte del activo fijo de la empresa. En ese escenario, eventualmente podrían estar comprendidos algunos inmuebles que hayan sido adquiridos vía leasing. La empresa que desarrolla un negocio de restaurante, haber adquirido un activo vía leasing y no haberse acogido a la depreciación acelerada del leasing, porque es opcional. Ok, y ese inmueble no le pertenece, y ese inmueble ya lo venía depreciando hasta el año 19. A partir del año 20, esta empresa podría decidir aplicar la depreciación acelerada sobre ese inmueble que comprende, que forma parte de sus activos fijos. Acá hay algunas definiciones que son extraídas de los decretos y resoluciones ministeriales a los que se refiere el decreto legislativo 1488. Establecimiento de hospedaje se define como el lugar destinado habitualmente a prestar servicios de alojamiento no permanente. Restaurante, el establecimiento que se dedica a la elaboración de alimentos preparados culinariamente, destinados al consumo final inmediato. Agencias de viaje, las personas naturales o jurídicas que realizan actividades de organización, mediación, coordinación, promoción, asesoría y venta de servicios turísticos. Y los espectáculos públicos no deportivos, que se entiende como las representaciones en vivo que se realizan en determinado lugar y cuyo contenido está vinculado con los usos y costumbres que comparte una comunidad. No todas estas son las empresas que se benefician con este régimen de depreciación especial. Como decía hace un rato, este régimen de depreciación especial comprende todos los inmuebles que no estén incluidos en el régimen común. El régimen común, como lo he señalado hace un rato, está dado por aquellos inmuebles que hayan empezado a construirse el 1 de enero del 20 y que hayan concluido la construcción o hubiera estado avanzada en un 80% el 31 de diciembre del año 22. ¿Okay? Ese es el régimen común. Para estas empresas, además de acogerse al régimen común si estuvieran en esa situación, existe un régimen especial que comprende todos los inmuebles que no están incluidos en el régimen común. Inmuebles que forman parte del activo fijo de la compañía y que el 31 de diciembre del 2020 tuvieron un valor por depreciar. Ok. ¿Cuál es el beneficio en este caso? Una depreciación acelerada del 20% anual en línea recta. O sea, una empresa, suponiendo un restaurante que compró en el año 19 un inmueble para utilizarlo para prestar sus servicios, podría, por los años 21 y 22, aplicar sobre el costo de ese inmueble una depreciación del 20%. 20% en el año 21 y 20% en el año 22. Este beneficio especial para estos sectores solamente aplica por 2 años, no hasta que se deprecie totalmente. El beneficio general aplicable a todas las empresas aplica hasta que culmine la depreciación. Este beneficio particular aplicable a las empresas de los sectores que estamos viendo, solamente, reitero, aplica por 2 ejercicios, el 21 y el 22. Durante esos 2 años solamente se aplicará la tasa del 20%. Otros activos. Las normas que sirven como precedente a la que estamos comentando solamente comprendía la depreciación de predios. Esta norma ha dado un paso más, el decreto legislativo 1488, y ha comprendido
también a otros bienes muebles. Y aquí se distinguen tres grupos. En primer lugar, el grupo general, el régimen común, que está dado, que comprende la depreciación de los siguientes bienes: equipos de procesamiento de datos, computadoras, laptops, impresoras, maquinarias y equipos en general, y vehículos de transporte terrestre, pero solamente eléctricos o híbridos, ¿no? Acá la norma me imagino que quiere fomentar algo de ecología, ¿no? Además de estas reglas que resultan aplicables para todos los contribuyentes, tratándose de restaurantes, hoteles, agencias de viaje y afines, se podrá también utilizar esta depreciación que vamos a ver en forma acelerada para los vehículos terrestres que sean afectados a sus actividades, ¿no? El carrito con el que el restaurante reparte sus pizzas, por ejemplo. Y adicionalmente también, en el caso de empresas de transporte, estas podrán utilizar la depreciación acelerada sobre los vehículos de transporte terrestre de personas o mercancías, ¿no? Tenemos esos tres grupos. ¿Cuáles son las reglas acá? En primer lugar, la adquisición de estos bienes, de todos los que hemos visto, de los equipos de procesamiento de datos, de la maquinaria y equipos, los vehículos híbridos, los carros para restaurantes o los ómnibus para las empresas de transporte, todos esos bienes, para poder gozar de esta depreciación acelerada que vamos a ver, tienen que haber sido adquiridos entre los años 20 y 21. Entre los años 20 y 21. Pero ojo, pueden tratarse de bienes usados, ¿no? Y aquí la norma sí como que cojea un poquito, porque la idea es fomentar la producción sobre todo, ¿no? Para reactivar la economía, pero la norma aquí no impide que se trate de bienes usados. Entonces, voy a poner un ejemplo muy simple. Hay una persona que es accionista de una empresa que conduce un restaurante. Esta persona tiene un carro que lo compró en el año 2015. Lo compró el año 2015. Hoy día, el año 20, vende el carro a la sociedad de la que es accionista. Y ese carro va a ser utilizado en las labores del restaurante. Ese carro, a pesar de no ser nuevo, podría estar sometido a estas reglas de depreciación que vamos a ver, toda vez que ha sido adquirido por la empresa a partir del año 2020. Muy bien. ¿Cuál es el beneficio? Se establece un porcentaje anual de depreciación máxima. Se establece un porcentaje anual de depreciación máxima a partir del año 21. Recuerden ustedes que la depreciación tributaria, con excepción de la depreciación prevista para los inmuebles, la depreciación tributaria de los demás bienes está simplemente limitada en su cuantía. La norma tributaria permite utilizar cualquier metodología de depreciación y permite deducir la depreciación contabilizada simplemente con los límites que se señala la norma. Lo que hace esta disposición, en mi entender, es incrementar los límites, aumentar los límites. Y así, por ejemplo, para el caso de los equipos de procesamiento de datos, se aumenta el límite al 50%. Para las maquinarias y equipos al 20%. Para los vehículos eléctricos y híbridos al 50%. En el caso de los vehículos de empresas de transporte, al 33.33%. Y en el caso de los vehículos utilizados por hoteles, restaurantes, agencias de viaje y afines, al 33.33%, pero solamente en este último caso por los años 21 y 22. Pregunto, ¿se puede usar una tasa menor? Yo diría que sí, porque la norma establece un máximo, y en consecuencia podría utilizarse una tasa menor dentro de ese máximo. Y viene una pregunta un tantito más osada, ¿y se podría modificar la tasa de un ejercicio a otro? O sea, en el ejercicio, por ejemplo, 21, con respecto a un equipo de procesamiento de datos, la empresa podría usar en el ejercicio 21 la tasa del 40%, que está dentro del límite. Y podría en el año 22 utilizar una tasa del 50%, yo creería que sí. Porque esta disposición no te dice cuál es la tasa que tienes que utilizar. Establece un máximo. Y no establece tampoco ninguna prohibición para poder incrementar o reducir las tasas de un año a otro.
no señala que la tasa que se elija el primer año tiene que mantenerse en los años siguientes. De esa perspectiva, en mi opinión, sí se puede utilizar una tasa menor dentro del máximo previsto, y en mi opinión también sí se podría modificar la tasa de un ejercicio al otro. La pregunta acá que viene es la contabilización. Como sabemos, tratándose de activos diferentes a los inmobiliarios, la depreciación admitida tributariamente es aquella que se encuentre contabilizada y que no exceda los montos máximos previstos, ¿cierto? Muy bien. Esta regla de la contabilización va a ser aplicable para esta depreciación especial. Esto es, la depreciación, esta especial con esas tasas mayores, ¿debe estar contabilizado para poderse deducir? Yo creo que la respuesta es un rotundo no. Esta es una norma especial, aprobada por un decreto legislativo en la que no se exige esa contabilización. Y es más, en la misma norma se señala que se mantienen todas las reglas referidas a la depreciación, pero en la parte que no se opongan a las normas que estamos comentando. Entonces yo creo que en este caso, para poder gozar de esta depreciación mayor, no sería necesario que se exija la contabilización de la depreciación como una condición sustancial. Y además, señores, sería absurdo que se exija esto, porque la depreciación no se establece a partir de las normas tributarias, sino a partir de las normas financieras. Y yo no creo que ningún auditor financiero vaya a aceptar, por ejemplo, que se deprecie un vehículo eléctrico o híbrido al 50%. Las reglas de depreciación me van a llevar a un porcentaje muy diferente. Las reglas de depreciación no me van a llevar a que una maquinaria la tenga que depreciar al 20%, va a ser seguramente mucho menor. Y entonces no se podría exigir que se contabilice esa depreciación porque se estaría vulnerando, violentando las normas contables. En mi opinión, se va a contabilizar como corresponde, con las normas contables correspondientes, y vía ajustes en la declaración, se va a poder incrementar la depreciación hasta los montos máximos establecidos en esta disposición. Bueno, eso era todo lo que quería comentarles con respecto a las depreciaciones. Creo que me he extendido un poquito. Voy a hablar muy rápidamente sobre los desmedros. Es un tema bastante más corto, no hay mucho que comentar. ¿Qué cosa es un desmedro? Ya lo sabemos, es una pérdida de orden cualitativo e irrecuperable de las existencias que las hacen inutilizables para los fines a los que estaban destinados, ¿cierto? Por ejemplo, es una empresa que comercializa granos, ¿de verdad? Y tiene los granos almacenados en un establecimiento a granel y, caray, por el transcurso del tiempo, por el tema vinculado con esta pandemia, no se han podido vender y se han llenado de gorgojos, de hongos. Ok, eso es una pérdida cualitativa. El grano existe, pero ya no sirve para los fines, el consumo humano al que estaban destinados, ¿no? Es un caso típico de merma. La norma, la ley del impuesto a la renta y su reglamento, hasta antes de la modificación introducida por el Decreto Supremo 086-2020, en vigencia a partir del 1 de abril, establecía que para poder deducir como gasto el costo de esta mercancía desmedrada, era necesario cumplir con dos condiciones. Primero, que se destruya esta mercancía en presencia del notario público de un juez de paz. Y segundo, que se comunique a la SUNAT que se va a llevar a cabo esta destrucción con una antelación no menor a 6 días. Tenía que cumplirse con esas dos condiciones. La norma actual, que es este Decreto Supremo 086-2020, publicada el 20 de abril, establece un régimen general. Ya esta no es transitoria, modificó el reglamento de la ley del impuesto a la renta. Y señala en ese régimen general que para deducir el gasto sí se requiere la destrucción ante notario, pero que la comunicación a la SUNAT ya no tiene que hacerse con 6 días, sino solo con 2 días de anticipación, ¿no? Lo cual flexibiliza el tema, ¿no? Ese es el régimen general de destrucción de desmedros. Ahora, la norma también establece un régimen especial para destruir los desmedros, que aplica cuando la mercancía que se va a destruir no exceda de 10 UITs, ¿no? Sumando las mercancías destruidas en los meses anteriores del mismo ejercicio. En este caso, este régimen especial puede
de efectuarse la destrucción sin presencia del notario público o juez de paz. Esa es la gran diferencia. Si estamos frente a este régimen especial, se puede deducir el gasto sin necesidad de que la destrucción haya sido realizada en presencia del notario o del juez de paz. Aquí se requiere, obviamente, también la comunicación a la SUNAT con 2 días de antelación y se tiene que presentar un informe a la SUNAT. Este informe va a sustituir al acta notarial, ¿no? Informe en el que se tenga que identificar la cantidad y costo de la mercancía, el lugar, fecha y hora del inicio de la culminación del acto de la destrucción, el método de destrucción utilizado, los datos del prestador de servicio que destruye la mercancía, de ser el caso, el motivo de la destrucción y el sustento técnico que acredita la calidad inutilizable de las existencias y la firma del contribuyente o su representante. Este es un informe interno. No requiere la presencia del notario ni requiere la presencia de ningún otro técnico. Simplemente el propio gerente de logística o el jefe de almacén podría firmar ese informe con estas consideraciones. Y ese informe, con la comunicación a la SUNAT con 2 días de antelación a la destrucción, sería sustento suficiente para deducir el gasto de los demeros siempre que la mercancía que se destruya no exceda 10 UITs. Este es el régimen común aplicable ahora con convocación de permanencia, que modifica el decreto supremo que contiene el reglamento de renta. Pero adicionalmente se ha establecido un régimen transitorio. ¿Cuál es este régimen transitorio? Este régimen transitorio aplica para las destrucciones que se realizan entre el 22 de abril y el 31 de julio. Para estas destrucciones que se realicen entre el 22 de abril y el 31 de julio, se va a seguir el régimen especial, o sea, aquel que no requiere la firma del notario. Si se van a destruir desmedros entre el 22 de abril y el 31 de julio, no se requiere acta notarial, sin importar cuál sea la cuantía de la mercancía que se destruya. Aquí simplemente se va a requerir la comunicación a SUNAT con los 2 días de antelación, y esa comunicación se puede enviar a un correo electrónico, ¿no? Comunicaciones @desmedros.sunat.gov.pe. Se le comunica a SUNAT con 2 días de antelación, y el día señalado se destruye la mercancía y se prepara el informe. No es necesario la presencia del notario, en el caso que la destrucción se realice dentro de ese lapso. Y hay otro régimen especial, hay otro régimen transitorio, con esto termino, que es aplicable para la destrucción de la mercadería que se haya producido entre el 16 de marzo, que empezó la cuarentena, y el 21 de abril del 2020, que entró en vigencia la norma que estamos comentando. Si la destrucción se hubiera realizado entre el 16 de marzo y el 21 de abril del 2020, para poder deducir el gasto, ya no se requiere ni siquiera la comunicación a la SUNAT. Si hubo alguna empresa que entre el 16 de marzo y el 21 de abril del año 2020 tuvo la necesidad de destruir desmedros, para sustentar el gasto no se requiere ni acta notarial, ni tampoco que haya existido una comunicación previa a la SUNAT. Lo único que se requiere es el informe que hemos comentado. Y ese informe tiene que ser presentado a la SUNAT al término del 5º día hábil, contado a partir del 1 de agosto del 2020. O sea, 5 o 6 de agosto. En el ejemplo que proponía, esta empresa que comercializa granos, que los tenía almacenados en un local y se llenaron de gorgojos, y esta empresa se da cuenta de esta situación, digamos, el día 15 de abril, y esta situación está ocasionando problemas sanitarios incluso en las casas de alrededor. Esa empresa tiene la necesidad de destruir ese desmedro, y lo hace. Pero, obviamente, no podía contar con un notario por el estado de emergencia, y adicionalmente tampoco podía comunicar a la SUNAT. La norma se pone en ese caso y le dice, empresa, no te preocupes, sí puedes deducir el gasto a pesar de no haber comunicado a la SUNAT y no haber destruido con presencia de notario, pero siempre que dentro del plazo señalado, el 5º día hábil, a partir del 1 de agosto, me presentes el informe que hemos visto anteriormente. Señores, eso por mi parte ha sido todo. Los dejo en este momento y nos encontramos ya luego en la fase de preguntas y respuestas. Viene a continuación Martín Mantilla. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, gracias por su presencia. Luego de las excelentes
exposiciones de mis socios Silvia Muñoz y José Alves, voy a pasar a tocar rápidamente dos temas. Uno referido al nuevo régimen de fraccionamiento general, aprobado por decreto legislativo, y el otro vinculado a los decretos de urgencia que se han aprobado en esta coyuntura para suspender los plazos de los procedimientos administrativos. Comenzaremos con el fraccionamiento. El decreto legislativo 1847 aprobó el nuevo régimen especial de fraccionamiento tributario, o RAF, como se le ha denominado. Es un fraccionamiento de carácter general, ¿no? Aprobado por una norma con rango de ley, que ha dispuesto una serie de ventajas, un potente instrumento para la administración de deudas de los contribuyentes, de deudas antiguas, sea la situación en la que se encontraran. Sin embargo, yo considero que al 10 de mayo del 2020, en que fue aprobado este mecanismo, el legislador subestimó los efectos devastadores de esta pandemia, porque ya en otras oportunidades, en otros tiempos, también con normas de rango de ley se han aprobado fraccionamientos generales que han incluido la condonación de intereses y multas. Hubiera sido deseable que, dadas las circunstancias, este instrumento fuera aún más potente. Pero bueno, ya vamos a ver lo que realmente tenemos hoy en día sobre la mesa. Primero, sobre las deudas que pueden acogerse al RAF. La norma habla de todos los tributos que administra la SUNAT, ya sea por concepto de tesoro público, tributos internos y aduaneros, y también por deudas de salud. Incluye las deudas que son exigibles y pendientes de pago a la fecha de presentación de la solicitud. De acuerdo al Código Tributario, recordemos, una deuda es exigible desde el momento que venció el plazo para el pago de la misma. No se requiere combinación del ejecutor coactivo, ni mucho menos. Basta que haya vencido el plazo para cumplir con la deuda, y esta sea una deuda omisa, entonces se entiende como exigible y puede ser materia de RAF. Y en estas circunstancias puede no estar contenida en ningún tipo de resolución de determinación o de multa. Sin embargo, también es posible acoger al RAF otras deudas que encuentren contenidas en valores, del lado de orden de pago, resoluciones de determinación y de multa, e incluso liquidaciones de cobranza que podría emitir la autoridad aduanera para los efectos. Puede que se trate de deudas que están en cobranza coactiva o incluso deudas impugnadas, ¿no? Deudas que se encuentren dentro de un procedimiento contencioso administrativo, tributario, perdón, ya sea ante la autoridad tributaria, ante el Tribunal Fiscal, o incluso ante el Poder Judicial, o incluso, como veremos más adelante, ante el Tribunal Constitucional. Se excluye de este régimen a los tributos retenidos o percibidos, como es usual, a las deudas de empresas que se encuentran comprometidas dentro de procedimientos concursales o en procedimientos judiciales o extrajudiciales destinados a la liquidación de las mismas. Asimismo, tampoco pueden acogerse al RAF los recargos aduaneros contemplados en la legislación aduanera que no califican como deudas tributarias, y los pagos a cuenta del impuesto a la renta del ejercicio 2020. Salvo en el caso de los pagos a cuenta de los meses de enero, febrero y marzo, con condiciones que vamos a señalar un poquito más adelante. En el caso de los saldos de aplazamientos y o fraccionamientos, es posible acogerlos, aun cuando se trate de fraccionamientos de carácter general. Y esta es una ventaja, una innovación, una importante facilidad que el gobierno da, porque con anterioridad siempre se ha limitado el acogimiento de saldos de fraccionamiento sin pago de carácter general. Las últimas normas sobre fraccionamiento permitieron, bajo determinadas condiciones, acoger saldos de los fraccionamientos aprobados por la ley 27344, el llamado REFT, o también saldos del Sistema Especial de Actualización y Pago de Deudas Tributarias, llamado SEAP, e incluso saldos del RECIT. Sin embargo, no se incluían en esos regímenes de fraccionamiento saldos de otros fraccionamientos anteriores y también de carácter general, aprobados con normas de rango de ley, como es el caso de los conocidos REFES, el FRAES, o incluso los saldos de los antiquísimos PERT y BERT,
¿no? La norma actual no hace distinción, y si un contribuyente mantiene saldos de esos fraccionamientos generales tan antiguos, podría acogerlos. También se pueden acoger los saldos de fraccionamientos particulares, amparados en el artículo 36, que estuvieran pendientes de pago, cualquiera sea su estado, aun cuando se hubiera notificado ya la resolución de pérdida. Como es lógico, el beneficio incluye intereses, actualizaciones e intereses capitalizados, ¿no? Eventualmente, por deudas muy antiguas, los bolos de fraccionamientos vencidos que se acogerían a este beneficio incluyen intereses capitalizados. En el caso de pagos a cuenta del impuesto a la renta, es posible acoger al FRAES intereses devengados que hayan vencido, de pagos a cuenta del ejercicio 2019, siempre y cuando haya vencido el plazo para presentar la declaración anual, lo que ya no ha sucedido todavía, salvo en el caso de los PRICOs nacionales, o la declaración hubiera sido presentada, lo que sucediera primero, ¿no? Y en el caso de los pagos a cuenta de los meses de enero, febrero y marzo del 2020, que es una situación que normalmente no se presentaba porque nunca se ha podido acoger fraccionamientos de pagos a cuenta cuya declaración jurada anual no se hubiera presentado aún, ni mucho menos pagos a cuenta del ejercicio en el que se presenta la solicitud de fraccionamiento. En este caso particular, sí se podrán acoger al RAF, siempre y cuando en el régimen la solicitud de fraccionamiento y o aplazamiento venza al 31 de diciembre del 2020. En caso de deudas impugnadas, como les dije, se pueden acoger deudas que están impugnadas ante la SUNAT, el Tribunal Fiscal, el Poder Judicial e incluso el Tribunal Constitucional. Y fíjense qué interesante, a diferencia de otros mecanismos anteriores, en donde para acoger deudas impugnadas era necesario presentar el desistimiento y recién una vez recibida la resolución que aceptaba el desistimiento, acogerlas al fraccionamiento, hoy por hoy la sola presentación de la solicitud supone que el contribuyente opte a su vez por presentar el desistimiento de su impugnación. Y asimismo, la aprobación del fraccionamiento RAF supone que la administración haya aceptado el desistimiento de la impugnación y se dé por concluido en consecuencia el recurso contencioso que se encuentre en trámite. Y para esto el contribuyente no tiene que hacer nada más que presentar su solicitud, ya la SUNAT se encarga de coordinar con las instancias en donde se tramiten estos procedimientos para comunicar lo pertinente a fin de que puedan concluirse dichos procesos. En el caso de las deudas en cobranza, una ventaja de este RAF es que desde la sola presentación de la solicitud se suspende el procedimiento de cobranza, hasta la fecha en que se emite la resolución que resuelva la solicitud. Fíjese lo que dice la norma: si se denegara la solicitud, se puede reactivar la cobranza salvo que se impugne la resolución denegatoria del RAF. Y en este aspecto, el decreto legislativo no hace ninguna distinción. Es decir, yo podría impugnar la resolución que me declara no acogido al RAF con fines estrictamente dilatorios y se tendría que suspender la acción de cobranza hasta que se resuelva esa impugnación, lo cual podría llevarnos a la primera instancia, lo cual nos podría llevar a que esperar el desenlace de esa impugnación para que recién se pueda cobrar esa deuda. Involuntario o no, es un beneficio adicional para quienes, acogiéndose al RAF, no fueran beneficiados con el régimen. Asimismo, con la aprobación del RAF se concluye, ya no suspende, sino concluye el procedimiento de cobranza coactiva respecto de la deuda acogida y se levantan todos los embargos. ¿Quiénes son los sujetos que están comprendidos en el RAF? En primer lugar, la bolsa general es todos los deudores tributarios que estén inscritos en el RUC. Aquel que tiene un RUC tiene deuda exigible e impaga en cualquier situación en que se encuentre, puede acogerla al RAF. En el caso de perceptores de rentas de tercera categoría, hay una condición adicional y es que hayan presentado las declaraciones mensuales
del IGB y los pagos a cuenta, así como del RER, si fuera el caso, de los periodos de marzo y abril del 2020. Incluso si el acogimiento es solo por deudas de salud o tributos aduaneros. Es una condición que exige el legislador para que puedan estos deudores acogerse al RAF. Y asimismo, estrictamente para perceptores de tercera categoría se exige una situación fáctica, que es que se haya verificado una disminución en la sumatoria de sus ingresos netos mensuales de los meses de marzo y abril del 2020, los cuales al ser comparados con los ingresos netos mensuales que obtuvieron en los meses de marzo y abril del 2019, tengan que haber disminuido. La sola constatación de esa evidencia, que es casi seguro que se dará en todos los casos, habilita al perceptor de tercera categoría para acogerse al RAF. ¿Quiénes están excluidos del acogimiento al RAF? Ya no hablamos de deudas, sino de personas. En primer lugar, las personas naturales que hayan sido condenadas y cuenten con sentencia firme o ejecutoriada por delito de defraudación tributaria. Del mismo modo, tampoco pueden acogerse al RAF las empresas cuyos representantes legales hayan sido condenados por delitos de defraudación tributaria. Asimismo, no pueden acogerse al RAF las empresas que hayan estado involucradas en el ámbito de la ley 30737, que tiene como objeto asegurar la inmediata cobranza de las reparaciones civiles en caso de delitos de corrupción y conexos. Finalmente, las entidades del sector público tampoco pueden acogerse a menos que sean empresas. ¿Qué se requiere para acogerse al RAF? Esto rápidamente lo veremos. En primer lugar, no tener un saldo en la cuenta de detracciones mayor al 5% de la UIT, ni en la cuenta de libre disposición, ni en la cuenta de ingreso como recaudación, de modo que teniendo un saldo menor a ese sea posible acogerse al RAF. Además, tienen que haber presentado todas las declaraciones de las deudas que pretendan acoger, a menos que éstas estén contenidas en valores, RD, RM u OPs, o se trate de saldos de otros fraccionamientos y aplazamientos anteriores, o se trate de sujetos de RUS. Adicionalmente, en el caso que corresponda, deberán entregar y formalizar las garantías que se exijan. Los plazos máximos del RAF, y esta sí es una debilidad, a comparación del régimen vigente de fraccionamiento particular, es que para el aplazamiento se puede otorgar hasta 6 meses. Para el aplazamiento y fraccionamiento se puede otorgar hasta 6 meses de aplazamiento y 30 meses de fraccionamiento. Y solo si se solicita el fraccionamiento se puede otorgar hasta por 36 meses. Este plazo es la mitad del que hoy día contempla el régimen de fraccionamiento particular amparado en el Código Tributario, pero esas son las condiciones del legislador. Además, el acogimiento del RAF puede efectuarse desde la fecha de la publicación de la resolución de superintendencia que regulará la forma, plazo y condiciones para su acogimiento, la cual aún está pendiente de publicación, y hasta el 31 de agosto del 2020, salvo que se dicte una prórroga. Desde el 10 de mayo que se dictó el decreto legislativo que aprobó el RAF a la fecha, no se ha emitido todavía la resolución de superintendencia. Y cada día que transcurre hace más corto el plazo que se tiene como límite para acogerse al RAF, como lo dije, hasta el 31 de agosto del 2020. Sin embargo, el decreto legislativo ha considerado la posibilidad de una prórroga si las cosas se siguen extendiendo. También el acogimiento del RAF no impide que posteriormente la administración pueda ejercer su facultad de fiscalización respecto de los conceptos, tributos y periodos que hubieran sido materia de acogimiento. Y otra situación que presenta el decreto es que el deudor tributario puede desistirse de su solicitud en cualquier momento antes que surte efecto la notificación de la resolución que resuelve el acogimiento al RAF. ¿Cuáles son las ventajas? Vamos a lo importante de todo esto. ¿Cuáles son las ventajas del RAF? La primera desventaja, como yo lo dije inicialmente, es que no ha considerado una condonación de intereses
y multas, atendiendo a la gravísima situación que atravesamos. La segunda desventaja es que seguimos esperando la resolución de superintendencia que apruebe los formularios y las condiciones para el acogimiento efectivo del RAF. Lo ventajoso es que, como ya señalé también, permite acoger saldos de fraccionamiento de carácter general de todo tipo y sin condicionamientos. En segundo lugar, es que la tasa de interés que se aplicará para efectos del RAF es solamente el 40% de la TIN, en la tasa de interés moratorio, y se empieza a computar desde el día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud. Esto es, no será necesario contar con una resolución aprobatoria del RAF para que recién desde esa fecha se consideren los intereses del fraccionamiento en adelante con el 40% de la tasa, de la TIN, sino basta con la presentación de la solicitud. Por otro lado, otra ventaja, a diferencia del régimen particular actual, es que no se contempla en el decreto legislativo el pago de una cuota de acogimiento, lo cual hacía duro en el acogimiento de un fraccionamiento porque normalmente esa cuota podía oscilar entre el 12 y 20% de la deuda impugnada, de la deuda acogida, perdón, al fraccionamiento, lo cual constituía una carga financiera de arranque muy importante de cara a un fraccionamiento. Adicionalmente, el acogimiento de RAF simplifica el trámite para acoger deuda impugnada, pues no es necesario iniciar un trámite de desistimiento de la impugnación, dado que, como ya lo dijimos, se entiende, se presume que la sola presentación de la solicitud supone la presentación, a su vez, del desistimiento de la impugnación. Otra cosa interesante del RAF es que permite acoger deudas por distinto tipo: Tesoro Público, pagos a cuenta de enero, febrero y marzo del 2020, de salud y aduanas. Y la evaluación del cumplimiento de los requisitos para el acogimiento es independiente por cada una de ellas. Finalmente, para acoger deuda y garantizada, otra ventaja que no contemplaban las disposiciones anteriores es que se requiere garantías solamente por el exceso de deudas de 120 UITs, ¿no? En el régimen vigente particular, si la deuda a acoger al fraccionamiento supera las 100 UITs, tiene que garantizarse la totalidad de la deuda a fraccionar. Actualmente, con esta norma, con el RAF, se podrán acoger sin garantías hasta deudas que sumen hasta 120 UITs. Y si se excedieran de esa suma, lo único que habrá que garantizar será el exceso. Terminando con el tema de fraccionamiento, quiero terminar esta exposición comentándoles sobre las disposiciones que han aprobado la suspensión del cómputo de plazos en procedimientos administrativos. Y acá hay dos tratamientos. Uno que se inició con el decreto de urgencia 026-2020 y otro que se inició con el decreto de urgencia 029-2020. Ambos sistemas de suspensión, si podríamos llamarlo de alguna manera, han tenido sus respectivas prórrogas y se han mantenido, en el primer caso, del 16 de marzo hasta el 10 de junio, y en el segundo caso, del 23 de marzo hasta también el 10 de junio. ¿Cuál es el alcance de estas disposiciones sobre suspensión de plazos? En primer lugar, la suspensión que se inició con el decreto de urgencia 026-2020 alcanza a procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo, esto es, solicitudes o procedimientos iniciados a instancia del contribuyente. Y la otra condición es que hayan estado en trámite antes del 16 de marzo del 2020, ¿no? Es decir, solicitudes presentadas con anterioridad al inicio de la suspensión de plazos. En el caso del decreto de urgencia 029-2020, incluye a procedimientos administrativos y de cualquier índole, y no solamente aquellos iniciados a instancia del administrado, sino también a otros procedimientos que podrían haber sido iniciados a instancia de la administración tributaria. Esta norma, este segundo régimen de suspensión, abarca plazos de inicio y tramitación de procedimientos administrativos que estén sujetos a plazos, evidentemente, y que no sean aquellos regulados por el decreto de urgencia 026. ¿Cuáles son las excepciones para acogerse a la suspensión de plazos dispuesta por el 026-2020? Es que se trate de procedimientos
que ya cuenten con un pronunciamiento pendiente de notificación, ¿no?, a la fecha al 15 de marzo de 2020, exista la resolución, y además permite que las entidades públicas puedan aprobar listados de procedimientos que no puedan estar comprendidos dentro de la suspensión. En el caso del decreto de urgencia 029 de 2020, la única excepción será establecida por las entidades, que podrán aprobar los listados de procedimientos no sujetos a estas suspensiones de plazos. Sin embargo, lo cierto es que en ambos casos, las únicas entidades que a la fecha han emitido disposiciones o resoluciones o listados de procedimientos no comprendidos dentro de estas suspensiones de plazos son PRODUCE y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La SUNAT no ha emitido una disposición de esa naturaleza. Vamos a ver qué plazos se suspenden. Acá vamos a tener algunas cosas interesantes que discutir. En primer lugar, en el ámbito del decreto de urgencia 026-2020, se suspende la tramitación de procedimientos contenciosos tributarios, ¿no? Y acá incluimos a la reclamación, porque entendemos que es iniciada a solicitud del contribuyente y además está sujeta al silencio administrativo. Todos sabemos que vencido el plazo que tiene la SUNAT para resolver la reclamación, se entiende que, mejor dicho, se concede el derecho al recurrente de tener por denegada su reclamación y esa resolución ficta denegatoria apelarla en el Tribunal Fiscal. Pero la discusión en distintos foros se ha abierto en relación al recurso de apelación y se sostiene si se encuentra dentro del decreto de urgencia 026 o no. Y el tema que genera el debate es porque se sostiene que podría estar o no sujeta a silencio administrativo. ¿Qué se ha planteado? Se ha planteado, en primer lugar, la existencia del Pleno Jurisdiccional Tributario de la Corte Superior del 26 de octubre de 2018, en el que se estableció que el recurso de apelación previsto en el Código Tributario sí está sujeto a silencio administrativo negativo, y por ende corresponde aplicarle el tratamiento de decreto de urgencia 026. Sin embargo, de acuerdo al artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el artículo en virtud del cual se dio este pleno, los alcances de estos plenos jurisdiccionales no son vinculantes, ¿no? Lo que se busca con estos plenos superiores, no supremos, es conciliar pautas orientadoras para la resolución de casos similares, pero no tienen de carácter vinculante. Ojo, además, en este primer pleno jurisdiccional tributario se ha sustentado que la apelación tiene silencio administrativo negativo en el numeral 188.3 del artículo 188 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Este numeral señala lo siguiente: el silencio administrativo negativo tiene por efecto habilitar al magistrado la interposición de los recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes. En mérito de esta disposición, en la Corte Superior, los distintos vocales de la Corte Superior y jueces han dispuesto que corresponde darle a las apelaciones tributarias el tratamiento de un recurso sujeto a silencio administrativo. No obstante, lo que nosotros cuestionamos en este pronunciamiento es que no se habría tenido en cuenta lo que establece el numeral 38.3 del artículo 38 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es la misma ley de donde se encuentra el numeral 188.3 del artículo 188 que motiva el pronunciamiento del Pleno. Este numeral establece que en materia tributaria y aduanera el silencio administrativo se rige por sus leyes y normas especiales. Expresamente señala que tratándose de procedimientos administrativos que tengan incidencia en la determinación de la obligación tributaria o aduanera, se aplica el Código Tributario. En esa materia, considerando el alcance de la norma especial, que es el Código Tributario, en donde no se prevé el silencio administrativo en el caso de recursos de apelación, se podría discutir la posibilidad de que las apelaciones estén incursas dentro del supuesto previsto, del supuesto de suspensión previsto en el decreto de urgencia 026-2020.
Lo dejo ahí, es un tema que se puede evaluar. Nuestra posición en principio es que no le alcanzarían los alcances del 0,26 a las apelaciones. Pasando a este tema, vamos a seguir conversando. También se suspenden los plazos en virtud del decreto de urgencia 026 de la tramitación de procedimientos no contenciosos, ¿no? Solicitudes de devolución, prescripción, certificación de capital invertido, etcétera, etcétera, etcétera. Por el lado del decreto de urgencia 029 de 2020, tenemos que se estarían suspendiendo los plazos de inicio de procedimientos contenciosos tributarios. Y acá sí incorporamos, porque no se hace distinción, a la reclamación y a la apelación. Y en este marco, en el alcance de esta norma, nos preguntamos, ¿qué pasa en el periodo comprendido entre el 16 y el 20 de marzo? En donde no existía un tratamiento para aquellos procedimientos que no hubieran sido iniciados en instancia de parte. Si se notifican las RE y las resoluciones de multa entre el 16 y el 20 de marzo del 2020, se debe considerar el transcurso de los plazos, por ejemplo, para reclamar estos valores, los días que transcurran hasta el plazo, hasta el momento en que se dictó la suspensión de este decreto de urgencia, es decir, hasta el 23 de marzo. Es una situación muy interesante, se da en un lapso que está de vacío, no se encuentra tratamiento específico sobre él, y vamos a tratar de explicarlo en este cuadro. Y aquí tenemos cómo interactúan ambos regímenes. El decreto de urgencia 026 empieza su periodo de suspensión el 16 de marzo, y el decreto de urgencia 029 empieza su periodo de suspensión el 23. Ambos terminan el 10 de junio. Pero fíjense que entre el 16 y el 23 de marzo, el Decreto Supremo 044-2020 TCM ya había declarado el estado de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio, llámese cuarentena. ¿Y qué pasaba en la cuarentena? Por las disposiciones, ¿qué pasa? No estamos hablando de temas pasados, estamos viviendo esta situación. Existe imposibilidad material de acceder a las mesas de parte de la SUNAT. En el ejemplo que hemos presentado, si notificaron, por ejemplo, los valores el 17 de marzo, nadie podría sostener que entre el 17 y el 23 han transcurrido días hábiles recortando mi derecho a impugnar, porque en ese momento no había la posibilidad de acceder a la justicia. El contribuyente no estaba posibilitado, no podía acceder a la mesa de partes a ejercer su derecho de repetición. Y cito abajo la sentencia del Tribunal Constitucional 1049-2003, porque en ella se han resuelto lineamientos muy importantes relacionados al tratamiento que se da a los días en los que los justiciables están imposibilitados de recurrir a las mesas de partes judiciales por huelga. Si bien no es un tema idéntico, es análogo, porque en ese caso los justiciables no podían acceder a presentar sus recursos, a ejercer sus derechos. La Corte Suprema, mejor dicho, el Tribunal Constitucional y también la Corte Suprema, en distintos pronunciamientos, han concluido que no pueden computarse esos días para efectos del cómputo de los periodos de caducidad que tienen los justiciables para presentar sus recursos. Haciendo una analogía, no habría ninguna diferencia. Al no poder el contribuyente acercarse a las partes a prestar su recurso de reclamación, no pueden correr los plazos. En teoría, en la práctica, tanto en el marco del decreto de urgencia 026 como en el decreto de urgencia 029, debería entenderse el tratamiento similar en cuanto a la suspensión de los plazos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo amparado en el decreto de urgencia 026-2020, que, como dijimos anteriormente, aplica a la suspensión de plazos de procedimientos que estuvieran vigentes, que ya se hubieran iniciado el 16 de marzo del 2020 y que hubieran sido iniciados por los contribuyentes. En la práctica lo que sucede, por ejemplo, es lo siguiente. El 27 de febrero del 2020, el contribuyente presenta una solicitud de devolución, que es un recurso sujeto a silencio administrativo iniciado a iniciativa de parte. ¿Qué sucede?
al 16 de marzo del 2020, que se inicia la suspensión de plazos prevista en el decreto de urgencia 026, han transcurrido 11 días hábiles y desde ese momento se suspende la tramitación del procedimiento. Si no hay prórrogas, el 10 de junio del 2020 se debe culminar el periodo de suspensión y reanudarse el cómputo de días hábiles para resolver la solicitud de devolución. De este modo, si no existen novedades, el 30 de julio de 2020 habrá vencido el plazo para resolver la solicitud de devolución del contribuyente. Y podemos ver en buena cuenta, estamos hablando de casi 5 meses, ¿no?, en donde ha surtido efecto la suspensión de plazos de tramitación de procedimientos sujeto a silencio administrativo. Vamos a poner otro caso, esta vez relacionado al decreto de urgencia 029-2020, que como sabemos inició su periodo de suspensión el 23 de marzo del 2020. Por ejemplo, el 6 de marzo del 2020, la Administración Tributaria notificó resoluciones de determinación y de multa. Y como sabemos, la cuarentena se inició formalmente el 16 de marzo del 2020. Se dio en ese momento una situación de imposibilidad material para acceder a la mesa de partes de la SUNAT. Y haciendo un paréntesis, del lado de la administración también se generan dificultades, porque por ejemplo, para efectos de la fiscalización, se entiende que hay suspensión de plazos cuando la administración no puede realizar sus actividades de acuerdo al Código Tributario. Saliendo del paréntesis y regresando al caso, tenemos que, por efecto de la cuarentena, al 16 de marzo del 2020 transcurrieron 5 días hábiles para presentar el recurso de reclamación contra la CRD y RDM. En ningún caso podría considerarse que entre el 16 de marzo del 2020 y el 23 de marzo han transcurrido días computables para efectos de ejercicio del derecho de defensa del contribuyente. En consecuencia, si se reanuda el cómputo del 10 de junio del 2020, esto es, no hay prórrogas posteriores, se podrá considerar que el contribuyente tiene hasta el 1 de julio del 2020 el plazo para reclamar las resoluciones de determinación y multa que fueron notificadas casi 4 meses antes, el 6 de marzo del 2020. Y finalmente, un ejemplo adicional, ¿qué sucede en el marco del decreto de urgencia 029 cuando los procedimientos se inician dentro de la suspensión? Mejor dicho, cuando se emiten documentos que dan pie a inicio de contribuyentes dentro de este periodo. Vamos a poner un ejemplo. Digamos, acá hay un error, en realidad debe ser el 6 de abril del 2020, se notifica la REC. 6 de abril es una fecha posterior al 23 de marzo del 2020 que se inició la suspensión de plazos al amparo del 029. Acá se suspende el plazo de inicio del procedimiento de cobranza coactiva, ¿no?, porque está en vigencia la suspensión, en este caso de inicio, no de tramitación, porque no se ha iniciado la tramitación del procedimiento de cobranza coactiva, dado que no es posible en la medida que la REC ha sido notificada el 6 de abril. ¿Cuál es el trámite? Una vez que se pone fin a la suspensión de plazos el 10 de julio del 2020, recién ahí se inicia el cómputo de los 7 días hábiles que tiene el contribuyente notificado para pagar la REC. De este modo, el 19 de junio del 2020 vencerán los 7 días hábiles. Habrá surtido efecto la suspensión del plazo para el inicio del procedimiento en la forma como les vengo explicando. Finalmente, para cerrar, quiero referirme brevemente a 2 informes que la SUNAT ha emitido el último mes vinculados a la cuarentena. Uno de ellos es el 027-2020 SUNAT, en donde estableció que la suspensión establecida por el decreto de urgencia 029-2020, prorrogada por el decreto de urgencia 053-2020, en ese momento todavía no se daba la última prórroga, alcanza los procedimientos seguidos ante SUNAT, incluidos el plazo de inicio para interponer recursos impugnatorios y el plazo de tramitación del procedimiento de cobranza coactiva y el procedimiento de fiscalización. ¿Ok? Está bastante claro.
si la administración dice que no se tramitan en este plazo los procedimientos de cobranza coactiva y de fiscalización, entonces no se puede realizar ni una acción vinculada a estos procedimientos. ¿Qué hemos visto en la práctica? Hemos visto que dentro del plazo de suspensión, la administración ha notificado órdenes de pago y también ha emitido unos documentos denominados comunicaciones de cobranza. ¿Ok? Y me quiero referir al segundo documento. Si bien no se tratan de resoluciones de ejecución coactivas, las que formalmente dan inicio al procedimiento de cobranza coactiva, sí se tratan de comunicaciones que son expedidas en ejercicio de la facultad de cobranza de la Administración Tributaria. Quiero citar, leer rápidamente el encabezado del artículo 16 del Código Tributario que establece que la Administración Tributaria, a través del ejecutor, ejerce las acciones de coerción para el cobro de las deudas exigibles. Para ello, el ejecutor coactivo tendrá, entre otras, las siguientes facultades. En el listado de facultades que se enumeran a continuación, no hay una que indique en forma genérica que el ejecutor debe realizar actividades propias de su gestión para combinar al pago de la obligación tributaria. Sin embargo, el encabezado dice con claridad que puede realizar las acciones de coerción. Y no cabe duda que una comunicación de cobranza, que podría decirse tiene un aire inductivo, constituye una gestión destinada a una acción de coerción destinada al pago de la deuda tributaria. Entendemos que con la publicación de este informe, que tiene carácter vinculante para los órganos de la administración, no debe quedar ninguna duda en lo sucesivo y no debería el ejecutor ni la administración tributaria notificar ningún documento vinculado a un apremio de pago. Por otro lado, tenemos que la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional ha generado el informe 031-2020 SUNAT, donde se resuelve una consulta y se dispone que el estado de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio, cuarentena, suspende el plazo de prescripción de la acción tributaria para exigir el pago de la deuda tributaria durante el tiempo que dicha declaratoria impida a esta cumplir con su función. Entonces se sostiene que la cuarentena está impidiendo a la administración ejercer su función de cobranza, por ende, no corre el término de prescripción. Nuevamente, y las comunicaciones de cobranza coactiva no evidencian que durante la cuarentena no estuvo impedido el ejecutor de realizar gestiones destinadas a la cobranza de la deuda. Lo dejamos ahí, es tema discutible, ya veremos qué sucede en los próximos meses, probablemente haya nuevos informes. Yo particularmente espero una modificación en el decreto legislativo que aprobó el RAF con el objeto de establecerse alguna fórmula para la condonación de intereses y multas, pero son cosas que ya se verá cómo se resuelven. Les agradezco mucho su asistencia y quedamos a su atención para las consultas que tuvieran a bien formular. Muchísimas gracias.